Oye, si tuvieras que dibujar y colorear este capibara y no supieras la forma, hoy aprenderás el mejor método para dibujarlo y colorearlo. Empezaremos boceteando un óvalo que formará parte de su cabeza, después parte de su cuello, un círculo que formará su cuerpo y su estómago. Después de hacer estas figuras base, empezaremos a bocetear parte de su boca, la división de ella, también parte de su nariz y los orificios nasales de nuestro capibara. Después de hacer estos orificios nasales, empezaremos a detallar parte de su boca. Con el lápiz, recuerden dibujar con lápiz porque si se equivocan será más fácil corregir. Haremos una cruz en la parte donde iría su ojo, después también haremos una oreja, después un ojo, lo rellenaremos y dejaremos un brillo en él. Ahí irá su ojo y empezaremos a hacer pelaje en su cuello y en su espalda, después en la quijada de igual forma, como si fueran pequeñas líneas o rayas que formarán el efecto de pelaje. Después de hacer y colorear un poco su nariz y su boca, daremos detalle al pelaje que tiene en su pecho y en su espalda. Borraremos la parte del boceto que hicimos previamente. Después de hacer esto, empezaremos a bocetear parte de sus patas en forma de líneas. Después de hacer el detalle como si fuera pelaje en su pecho, empezaremos a hacer sus dedos de la parte trasera y de la parte delantera de sus patas. Después de hacer estos detalles un poco más intenso de oscuridad, seguiremos coloreando con el mismo lápiz, dando efecto de pelaje y también en sus patas. Detallaremos bien. También pelaje en su estómago. Y empezaremos a delinear parte de su ojo, dejaremos un brillo en él. También delinearemos su oreja y empezaremos a oscurecerla. Ya que tengamos esto, empezaremos a delinear también parte de los orificios nasales y la división de su boca. Dividiremos su boca y después de hacer estos detalles con el marcador de punto ultrafino, que son los detalles más minuciosos, empezaremos a colorear la parte de su boca y la parte de su nariz en la parte superior. Después de hacer estos detalles, también pelaje en la parte de su nariz y oscuridad en ella. Después, con un tono cremita, empezaremos a contornear parte de su ojo y la parte de su nariz. También contornearemos su cabeza, borraremos los trazos con lápiz que no nos gusta o que creamos que vaya a manchar el marcador, borraremos bien. Después empezaremos a contornear parte de su lomo y su espalda con esta misma tonalidad cremita. Después de hacer estos detalles con el marcador, seguiremos coloreando. En este caso su ojo haremos más grande o más detallado. Colorearemos la parte que lleva color cremita en su pelaje, que es un color base que lleva nuestro capibara. Después de hacer estos detalles con un tono café ocre, empezaremos a colorear la parte de su pecho. Colorearemos bien la parte de su pecho unido a su cuello. De igual forma detallaremos el pelaje que tiene en él. Seguiremos coloreando con marcadores la parte del cuello debajo de su quijada. Después la parte de su estómago, de igual forma con esta misma tonalidad. Colorearemos bien. Después, con una tonalidad un poco más oscura, empezaremos a hacer pelaje muy diminuto, pero que aún se sigue viendo un poco más oscuro que el color base que usamos previamente. También en la parte de su cuello colorearemos bien. En la parte de su estómago debajo también empezaremos a hacer efecto de sombra. Después en su pecho más oscuridad y en sus patas con aún más oscuridad colorearemos bien. Después su estómago, la parte de su cuello, la parte de sus patas. Seguiremos coloreando con tonos más oscuros que el color base. Por eso por lo general se usa el color base primero y luego después se van usando tonalidades más oscuras, porque si no sería imposible colorearlo por encima, porque es marcador. Después de hacer estos detalles, colorearemos los dedos de nuestro capibara, de la parte trasera y de igual forma los dedos de la parte delantera, con un tono aún más oscuro que los colores que ya usamos previamente.
efecto de sombra debajo de su cuerpo, en sus patas. Con un tono rojizo o café oscuro empezaremos a detallar la parte de todo su cuerpo, la parte de su pecho, detallaremos bien. Seguiremos coloreando y detallando. Después empezaremos a colorear parte de su cabeza con un tono cremita un poco más intenso, más oscuro. Colorearemos la parte de su cabeza, la parte del contorno a su ojo, el contorno a su nariz de igual forma y la parte de donde iría su quijada. Seguiremos detallando pelo por pelo las cejas de nuestro capibara. En la parte por su cachete detallaremos como si fuera pelaje muy diminuto en su cabeza. En la parte de su cuello de igual forma seguiremos detallando más y más detalle, también en la parte de su espalda, su lomo con esta misma tonalidad. Recuerden usar varias tonalidades para que no se vea muy simple su dibujo, como este no es el caso. También el contorno a su ojo con otra tonalidad un poco más clara, más efecto de sombra en la parte de sus patas, en la parte de su cuello, en la parte donde iría su ceja. Detallaremos bien en su cuello más oscuridad, en ese efecto de pelaje, en su estómago y con un tono grisáceo oscuro debajo de su cuerpo haremos efecto de sombra, sombra debajo de su cuerpo o sombra proyectada. Con un tono gris medio seguiremos detallando este efecto para que se vea un poco mejor. Tonos oscuros y tonos claros. Detallaremos bien debajo de su cuerpo, más y más oscuridad con estos marcadores. Después de hacer estos detalles, así quedó nuestro capibara. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué otro tipo de animal o planta te gustaría que dibujáramos en el siguiente video?